Tu cuerpo lleva años enviándote cartas. Primero fueron notas pequeñas. Un dolor de cabeza que venía después de ciertas conversaciones. Ese nudo en el estómago antes de ir a trabajar. El insomnio que aparecía cada domingo por la noche. Luego empezó a mandarte telegramas. Esa contractura que no se iba con nada. Las migrañas que te dejaban en cama. Los ataques de ansiedad que parecían surgir de la nada. Y cuando ya no sabía cómo hacerse escuchar, te mandó una citación judicial en forma de diagnóstico médico. O tal vez fue un ataque de pánico que te llevó a urgencias. O ese día en que simplemente no pudiste levantarte de la cama. Mi nombre es María, y esto es Avanzamax. Y hoy quiero preguntarte algo que tal vez nadie te ha preguntado antes. ¿Y si tu enfermedad no es el enemigo que crees? ¿Y si es el último y desesperado intento de tu cuerpo para que por fin prestes atención a lo que has estado ignorando durante tanto tiempo? Me lo contó mientras sostenía un café que se había enfriado hace rato. Elena tenía 36 años cuando su cuerpo decidió que ya no podía seguir guardando silencio. Llevaba 5 años en un trabajo que odiaba, me dijo, pero pagaba bien. Y tenía un hijo pequeño, una hipoteca, y la sensación constante de que cualquier cambio sería irresponsable. Así que seguí. Me despertaba cada mañana con un peso en el pecho. Literalmente sentía como si alguien estuviera sentado sobre mí. Me tomaba 3 tazas de café solo para poder funcionar hasta el mediodía. Elena desarrolló primero insomnio. Luego, dolores de espalda que ningún fisioterapeuta lograba aliviar. Finalmente, apareció la fatiga crónica, tan severa que algunos días no podía ni siquiera levantar a su hijo de 3 años. Los médicos no encontraban nada concreto. Me recetaron antidepresivos, relajantes musculares, pastillas para dormir. Pero era como poner una tirita en una hemorragia. Estaba funcionando a un 30% de mi capacidad, arrastrándome por la vida. Lo que vino después fue el diagnóstico. Fibromialgia. Esa condición que muchos médicos aún miran con escepticismo. Ese dolor que parece venir de todas partes y de ninguna a la vez. El día que me diagnosticaron, lloré. Pero no de miedo. Lloré de alivio. Por fin tenía un nombre para lo que me pasaba. Lo que no entendí entonces es que ese nombre no era la respuesta. Era solo el comienzo de la pregunta correcta. Elena no lo sabía entonces. Pero su cuerpo estaba organizando una rebelión, una protesta masiva contra años de ignorar sus propias necesidades, de silenciar su intuición, de postergar sus sueños, de tragar palabras que debían ser dichas. ¿Te suena familiar esta historia? Quizás no tengas fibromialgia. Tal vez para ti sea otra cosa. Migrañas que te dejan en cama, problemas digestivos que aparecen justo antes de ver a cierta persona, esa tensión en el cuello que ningún masaje logra quitar, o esos ataques de ansiedad que parecen surgir de la nada, justo cuando tu vida aparenta estar perfectamente bien. Permíteme contarte algo personal. Durante años, cada vez que tenía que confrontar a alguien, especialmente figuras de autoridad, mi garganta se cerraba. Y no es una metáfora. Literalmente sentía como si alguien me estuviera estrangulando. Desarrollé laringitis crónica, perdía la voz constantemente, tomaba antibióticos, hacía gárgaras, bebía tés con miel, pero siempre volvía. Hasta que un día, en una sesión de terapia, mi psicóloga me preguntó algo que cambió todo. ¿Qué es eso que necesitas decir y no te permites expresar? Me quedé mudo. No por la laringitis esta vez, sino porque la pregunta me atravesó como un rayo. Había pasado toda mi vida tragándome palabras. El no, que nunca le dije a mi padre cuando me empujaba a estudiar algo que yo no quería. La verdad que nunca le confesé a mi pareja sobre lo que realmente necesitaba él hasta aquí, que nunca me permití pronunciar en trabajos que me estaban consumiendo el alma. Mi garganta, ese canal de expresión, se estaba cerrando porque yo mismo había cerrado mi voz interior. Lo que estoy a punto de decirte va a sonar controvertido para algunos, demasiado místico para otros, y profundamente revelador para quienes estén listos para escucharlo. Tu cuerpo
no habla el lenguaje de las palabras. Habla en sensaciones, en dolores, en malestares, en energía o en la falta de ella. Y lleva mucho tiempo intentando decirte algo. Existe una sabiduría antigua que la medicina moderna está redescubriendo lentamente. La conexión mente-cuerpo no es una teoría New Age. Es biología pura. Cuando vives en un estado constante de estrés, tu cuerpo libera cortisol y adrenalina. Estas hormonas, diseñadas para situaciones de emergencia momentánea, se vuelven venenosas cuando inundan tu sistema día tras día, año tras año. Tu sistema inmunológico se debilita, tus órganos se fatigan, tu cerebro cambia sus patrones, pero esto es solo la superficie. Debajo de la biología hay algo más profundo, el resentimiento acumulado que se convierte en acidez estomacal, la rabia reprimida que se transforma en tensión muscular, el miedo constante que altera tu tiroides, la tristeza no procesada que debilita tus pulmones. Los antiguos chinos lo sabían. La medicina tradicional china vincula cada emoción con un órgano específico, la ira con el hígado, el miedo con los riñones, la preocupación excesiva con el bazo, la tristeza con los pulmones y la alegría excesiva o carente con el corazón. Coincidencia que las enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo literalmente se ataca a sí mismo, estén en aumento en una sociedad donde la autoexigencia y la autocrítica son consideradas virtudes? Volvamos a Elena. 6 meses después del diagnóstico, estaba peor. Las medicinas aliviaban temporalmente, pero el dolor siempre regresaba, a veces más fuerte. Una noche, en medio de un insomnio brutal, me encontré llorando en el baño para no despertar a mi familia, y me hice una pregunta diferente por primera vez. No me pregunté, ¿cómo puedo curar esta enfermedad?, sino, ¿qué está intentando decirme mi cuerpo con este dolor? Elena comenzó un diario. Notó que los días que tenía que presentar informes a su jefe, el dolor se intensificaba. Los fines de semana que pasaba con ciertos familiares que la criticaban constantemente, necesitaba el doble de medicación. Las raras ocasiones en que pintaba, su pasión abandonada desde la universidad, el dolor disminuía aunque fuera por unas horas. Empecé a ver patrones. Mi cuerpo gritaba cuando yo callaba. Se tensaba cuando yo fingía que todo estaba bien. Se agotaba cuando yo ignoraba mis límites. Lo que descubrió Elena es lo que la psiconeuroinmunología, ese campo que estudia la interacción entre los procesos psicológicos y los sistemas nervioso e inmunológico, está confirmando. Nuestras emociones, especialmente las reprimidas, tienen un impacto físico directo. Pero esto no significa que toda enfermedad sea culpa tuya, o que simplemente pensar positivo va a curarte. Esa es una simplificación cruel que solo añade culpa a quien ya está sufriendo. Lo que significa es que tu cuerpo es el hogar donde habitan todas tus experiencias no procesadas. Es el almacén de tus palabras no dichas. Es el archivo de tus sueños postergados y de tus verdades silenciadas. Piénsalo así. Si tu mejor amigo te llamara a las 3 de la mañana, desesperado, ¿no te despertarías para escucharlo? Tu cuerpo ha estado llamándote a las 3 de la mañana durante años. Tal vez sea hora de que contestes el teléfono. Te invito a hacer algo ahora mismo, estés donde estés. Detente por un momento. Cierra los ojos si es posible. Y simplemente pregúntate, ¿qué parte de mi cuerpo está incómoda ahora mismo? ¿Es tu mandíbula tensa? ¿Es ese dolor en el cuello que aparece cada vez que piensas en cierta situación? ¿Es ese nudo en el estómago que ya consideras normal? ¿O tal vez es ese cansancio constante que atribuyes a «así es la vida»? Ahora pregúntate, si este malestar pudiera hablar, ¿qué me diría? ¿Qué situación, persona o emoción te viene a la mente cuando te enfocas en esa sensación? ¿Hay alguna coincidencia entre los momentos en que ese malestar empeora y ciertas circunstancias de tu vida? No estoy sugiriendo que tengas la respuesta inmediata. Este es un diálogo que lleva tiempo, que requiere escucha profunda, pero comienza con la disposición a hacer preguntas diferentes. Porque, ¿qué tal si ese dolor de cabeza recurrente no es solo por falta de agua o exceso de pantallas?
¿Qué tal si es tu cerebro protestando porque lo obligas a concentrarse en proyectos que no te apasionan? ¿Y si esos problemas digestivos no son solo intolerancia alimentaria, sino intolerancia a una vida que te resulta indigesta? ¿Y si ese insomnio no es solo por el café de la tarde, sino por las conversaciones que tienes contigo mismo cuando por fin hay silencio? Hay una pregunta más, quizás la más importante de todas. ¿Qué tendrías que cambiar en tu vida si realmente escucharas lo que tu cuerpo está tratando de decirte? Esta pregunta asusta. Porque a veces, muy en el fondo, ya sabemos la respuesta. Y la respuesta exige cambios que no estamos seguros de poder realizar. Como Elena, que eventualmente tuvo que admitir que su trabajo no solo era incorrecto para ella, sino que la estaba matando lentamente. O como yo, que tuve que aprender a usar mi voz incluso cuando temblaba, incluso cuando significaba decepcionar a otros, incluso cuando significaba redefinir relaciones enteras. La enfermedad a veces es la última línea de defensa de un sistema que ya no puede mantener el statu quo. Es el colapso necesario de lo que ya no te sirve. Carlos, un ejecutivo de 42 años, desarrolló psoriasis severa después de un ascenso. Las placas rojas cubrían sus codos, rodillas, incluso partes de su rostro. Consultó a varios dermatólogos, probó cremas, inyecciones, cambios en la dieta. Lo que no conecté durante meses, me contó, era que la psoriasis había aparecido exactamente 2 semanas después de aceptar un puesto que significaba 30% más de salario y 70% menos de tiempo con mi familia. Mi piel literalmente se estaba cayendo a pedazos mientras mi vida hacía lo mismo. La psoriasis es una enfermedad autoinmune donde la piel se regenera a un ritmo acelerado, creando capas y capas que no tienen tiempo de madurar. El cuerpo ataca a sus propias células sanas, confundiéndolas con invasores. Mi terapeuta me preguntó una vez, ¿en qué otras áreas de tu vida te estás atacando a ti mismo? ¿Dónde más estás confundiendo lo sano con lo peligroso? Para Carlos, la respuesta fue reveladora. Había interiorizado el mensaje de que el éxito profesional era la única medida de su valor. Estaba atacando constantemente las partes de sí mismo que anhelaban tiempo personal, conexión familiar, simplicidad. Consideraba débiles o improductivas precisamente las partes que necesitaba para estar completo. Luego está María, profesora universitaria, que desarrolló migrañas tan severas que a veces no podía ni abrir los ojos. Las migrañas coincidían sospechosamente con ciertos periodos académicos. Al principio culpé al estrés, claro, pero con el tiempo noté que no eran los periodos más ocupados los que desencadenaban las migrañas. Eran específicamente las semanas en que tenía que evaluar y calificar a los estudiantes. María se dio cuenta de que las migrañas aparecían porque detestaba profundamente el sistema de evaluación. Como educadora apasionada, creía en el aprendizaje por curiosidad, no por calificaciones. Cada vez que tenía que poner una nota baja a un estudiante que se había esforzado pero no alcanzaba los estándares arbitrarios del sistema, algo dentro de ella protestaba. Mi cabeza estallaba porque estaba participando en un sistema que iba contra mis valores más profundos. María no podía cambiar todo el sistema educativo, pero comenzó a implementar métodos alternativos de evaluación en sus clases, enfocados en el progreso individual más que en estándares rígidos. Sus migrañas no desaparecieron por completo, pero su frecuencia disminuyó dramáticamente. ¿Y qué decir de Javier, que desarrolló síndrome del intestino irritable justo después de mudarse para vivir con su pareja? Los médicos me hablaban de flora intestinal, de intolerancias alimentarias, de estrés. Seguí dietas estrictas, tomé probióticos, hice terapia para el manejo del estrés. Nada funcionaba consistentemente. Lo que Javier no se permitía admitir era que la convivencia estaba revelando incompatibilidades fundamentales con su pareja. Su intestino reaccionaba violentamente a lo que su corazón ya sabía. Estaba en una relación que no podía digerir. Cada discusión se traducía en dolor abdominal. Cada vez que tragaba mis verdaderas opiniones para mantener la paz, mi estómago se hinchaba. Era como si mi cuerpo estuviera vomitando la verdad que mi boca se negaba a pronunciar. Eventualmente, Javier tuvo que enfrentar la difícil decisión de terminar la relación.
3 semanas después de mudarse, sus síntomas disminuyeron en un 80%. Estas historias no son excepcionales. Son el día a día en las consultas de médicos que han comenzado a practicar una medicina más integrativa, que mira al paciente como un todo, no como un conjunto de síntomas aislados. El Dr. Gabor Mate, médico y autor, ha documentado durante décadas la conexión entre el estrés prolongado, los traumas no resueltos y las enfermedades crónicas. Y no habla de pseudociencia, habla de los efectos medibles del cortisol elevado en el sistema inmune, de cómo los patrones de apego inseguro pueden manifestarse en problemas digestivos, de cómo la negación de las propias necesidades emocionales puede alterar la función tiroidea. Como él dice, no son los eventos de la vida los que causan enfermedad, sino nuestra respuesta a esos eventos. Entonces, ¿cómo comenzamos a escuchar lo que nuestro cuerpo ha estado intentando decirnos? Primero, detén la guerra. Deja de ver tu cuerpo o tu mente como el enemigo. El dolor, la ansiedad, la fatiga, no son tus enemigos, son mensajeros. Pueden ser mensajeros incómodos, incluso aterradores, pero traen información vital. Comienza por agradecer a tu cuerpo, incluso en medio del dolor. Gracias por intentar protegerme. Estoy listo para escuchar. Segundo, crea un diario de correlaciones. No solo anotes tus síntomas, sino también lo que estaba pasando en tu vida cuando aparecieron o empeoraron. ¿Después de qué conversaciones sientes más dolor? ¿En compañía de quién tus síntomas se intensifican? ¿Qué actividades parecen darte un respiro, aunque sea temporal? Elena descubrió que sus dolores eran 30% menos intensos los días que apartaba media hora para pintar. María notó que sus migrañas desaparecían cuando evaluaba mediante proyectos creativos en lugar de exámenes estandarizados. Los patrones existen. Tu trabajo es encontrarlos. Tercero, practica la pregunta mágica. Frente a cualquier malestar físico o emocional, pregúntate, ¿qué necesito en este momento que no me estoy permitiendo tener? A veces la respuesta es tan simple como descanso o hidratación, pero a menudo es más profunda. Necesitas decir verdades incómodas, establecer límites, liberarte de expectativas ajenas, permitirte vulnerabilidad o simplemente dejar de fingir que estás bien cuando no lo estás. Cuarto, cultiva la práctica del no. No como rebeldía, sino como honestidad. Cada vez que dices sí, cuando tu cuerpo está gritando no, estás enseñándole a tu sistema que sus señales no importan. Eventualmente, tendrá que gritar más fuerte para hacerse oír. Comienza con pequeños no. No a la llamada de trabajo fuera de horario cuando tu cuerpo pide descanso. No a la reunión social cuando tu sistema nervioso necesita soledad. No a las expectativas que te han impuesto, pero que nunca elegiste conscientemente. Quinto, busca el trauma detrás del drama. Muchas enfermedades crónicas tienen raíces en experiencias traumáticas que no hemos procesado completamente. Y no estoy hablando solo de grandes traumas evidentes como abusos o accidentes. Hablo también del trauma de crecer creyendo que tu valor dependía de tus logros. Del trauma de aprender que tus emociones eran inconvenientes para los adultos que te cuidaban. Del trauma de internalizar que tus necesidades venían después que las de todos los demás. Estos traumas sutiles se almacenan en el cuerpo y eventualmente hablan a través de él. Sexto, reconcíliate con tu vulnerabilidad. En una sociedad que premia la productividad incesante, permitirse ser vulnerable, admitir limitaciones, pedir ayuda o simplemente descansar sin culpa, se ha vuelto un acto revolucionario. Tu cuerpo no está diseñado para funcionar como una máquina. Está diseñado para moverse entre estados de actividad y recuperación, entre conexión y soledad, entre esfuerzo y descanso. Séptimo, escribe las cartas que nunca enviaste. A veces, el cuerpo almacena palabras que nunca nos permitimos decir. Toma un cuaderno y escribe cartas que nunca enviarás. A tus padres, a tu expareja, a tu jefe, a tu yo del pasado, a la persona que te lastimó.
a quien te decepcionó o a quien decepcionaste. No te censures, no te juzgues. Deja que las palabras fluyan, especialmente las palabras inapropiadas, las excesivas, las injustas. El papel puede sostener lo que a veces nuestras relaciones no pueden. Estas prácticas no reemplazan la atención médica adecuada. Si tienes síntomas que te preocupan, por favor, consulta con profesionales. Lo que estoy sugiriendo es un complemento, no un sustituto, porque la verdadera sanación casi siempre ocurre en la intersección, donde la medicina científica se encuentra con la sabiduría del cuerpo, donde el tratamiento físico se combina con la indagación emocional, donde los síntomas son tanto aliviados como escuchados. Hace 2 años, Elena renunció a su trabajo corporativo. No fue fácil. Significó ajustes económicos, incertidumbre, el miedo a lo desconocido. Hoy trabaja media jornada como consultora independiente y dedica el resto de su tiempo a un pequeño negocio de arte que está creciendo lentamente. Sus síntomas de fibromialgia no han desaparecido por completo, pero como ella dice, ahora son susurros en lugar de gritos. Y cuando aparecen, sé escucharlos antes de que se conviertan en crisis. Carlos negoció un cambio en su contrato que le permite trabajar desde casa 2 días a la semana. Su psoriasis mejoró significativamente. Lo más revelador, dice, es que gano menos dinero, pero por primera vez en años me siento realmente rico. María revolucionó sus métodos de enseñanza. Sigue lidiando con migrañas ocasionales, pero ahora las ve como recordatorios de que está comenzando a comprometer sus valores nuevamente. Y Javier, después de terminar aquella relación, no solo vio una mejora en su salud digestiva. Me di cuenta de que mi cuerpo había sido más honesto conmigo que yo mismo. Ahora, antes de tomar cualquier decisión importante, me pregunto, ¿cómo se siente esto en mi cuerpo? Tu enfermedad, tu dolor, tu ansiedad, tu fatiga crónica, tu insomnio, no son castigos, no son señales de debilidad, no son evidencia de que algo está mal contigo. Son el lenguaje más honesto que tu sistema conoce para decirte, esto no está funcionando. Esta vida que estás viviendo no está alineada con quien realmente eres. Hay una desconexión entre lo que haces y lo que necesitas, entre lo que dices y lo que sientes, entre la persona que pretendes ser y la persona que realmente eres. La enfermedad a menudo es la última etapa de una larga conversación que tu cuerpo ha estado tratando de tener contigo. Primero te envió intuiciones, que ignoraste. Luego te envió emociones incómodas, que reprimiste. Después te envió pequeños malestares, que medicaste. Finalmente, te envió síntomas que ya no pudiste ignorar. No porque quiera castigarte, sino porque nunca dejará de intentar salvarte. Es importante que entiendas algo. Escuchar a tu cuerpo no garantiza una cura milagrosa. Hay enfermedades complejas con múltiples factores, genética involucrada, circunstancias que están fuera de nuestro control. Pero incluso en esos casos, especialmente en esos casos, escuchar el mensaje detrás de la enfermedad puede transformar radicalmente tu experiencia de ella. Puede ser la diferencia entre una vida definida por el sufrimiento y una vida que integra el dolor como parte de un camino más amplio de autodescubrimiento. Antes de terminar este episodio, quiero dejarte con una pregunta y una invitación. La pregunta es, ¿qué pasaría si, solo por un momento, consideraras la posibilidad de que tu cuerpo no está equivocado? ¿Qué pasaría si ese agotamiento, ese dolor, esa ansiedad, no son fallas del sistema, sino el sistema funcionando exactamente como debe, alertándote de que algo fundamental necesita cambiar? Y la invitación es esta. La próxima vez que sientas un malestar, antes de buscar cómo silenciarlo inmediatamente, detente, respira y pregúntale, ¿qué estás tratando de decirme? Luego, escucha, no con la expectativa de una respuesta inmediata y clara, sino con la paciencia de quien está aprendiendo un nuevo idioma, el lenguaje antiguo y sabio de tu propio cuerpo. Tu cuerpo nunca ha querido ser tu enemigo, solo ha querido ser escuchado, y quizás, en esa escucha profunda,
está el comienzo de la verdadera sanación. Porque tu cuerpo no te quiere enfermo, solo quiere que por fin lo escuches.